Hola a todas, hola a todos, ¿cómo están? Una vez más nos encuentra una nueva instancia de conversatorio. Es un placer realmente formar parte hoy de este gran encuentro que vamos a compartir, hablando de una fecha tan significativa para nuestra cultura, para nuestra historia, como es el 12 de octubre, donde se conmemora el Día de la Diversidad Cultural en reconocimiento y en respeto por nuestros pueblos originarios. Mi nombre es Jorge Moyano, formo parte del área de prensa y comunicación de la Dirección General de Cultura y Museo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Los acompaño hoy como moderador de este encuentro que hemos llamado Prisioneros de la Ciencia, Pueblos Originarios como Objetos de Museo, Antropología del Genocidio. Antes de presentar formalmente a nuestros invitados, a nuestra invitada de la fecha, queremos saludar y agradecer el espacio institucional que permite esta actividad que nos reúne en el día de hoy. Hablo del señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Sergio Massa, al director general de Cultura del Honorable Senado Franco Vitali, al general de la Dirección General de Cultura y Museo de la Cámara de Diputados de la Nación, y a su directora. Esta charla se dentro del ciclo Los Albores de la Patria, como ustedes saben, si son habituales seguidores de nuestros eventos, conmemora las fechas patrias de nacional con eventos disciplinarios y actividades de acción académica que visitan las identidades regionales, el espíritu federal y la participación ciudadana, en este caso, y como tiempo, en formato virtual, por las razones que todos ya conociendo y sufriendo. Y en fechas tan especiales como esta, tocamos a historiadores, docentes, en este caso antropólogos, fotógrafos, para dialogar, reflexionar, repensar los hechos de nuestra vida, pero también para problematizar los discursos que giran en torno a estos sucesos. El conversatorio también es la antesala del track de la cual vamos a estar hablando enseguida nada más, que vamos a poder en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a ir a nuestros invitados y a nuestra invitada. Comienzo por el licenciado Fernando Miguel Pepe, que es licenciado en Antropología, presidente del colectivo Guía, el grupo universitario en Antropología Social, del Programa Nacional de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas, Instituto Nacional de Asuntos. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido por estar hoy con nosotros. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos y todas. Acá muy contento de participar con ustedes en este evento tan especial. Gracias. Y también con la presencia de la licenciada Karina, que es licenciada en Antropología docente, es investigadora, que también forma parte del colectivo Guías. ¿Cómo estás, Karina? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están a todas, todos y todes? También muy agradecida y contenta de poder participar en este espacio. Gracias, Karina. Enseguida vamos a estar profundizando. Quiero darle la bienvenida a Julio Vera Cayuleo como de los pueblos originarios en la charla del Love Mapuche Tehuelche Otrón Lafken, haberlo dicho bien, de Sarmiento Chubut. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Está silenciado, Julio. Vamos a pedir que habilites el micrófono. Ahí estamos, me parece. Sí. Mari Mari Compuché, Incheta Julio Vera Cachuleo, Pinguel, Lof Patrón Lasquem, Sarmiento Guarramú. Bueno, buenas tardes a todos, gente. Soy Julio Vera Cachuleo, de la Lof Patrón Lasquem, de Huelche Mapuche, de la ciudad de Sarmiento. Gracias, Julio. Es un placer que estés con nosotros hoy. Y por último también vamos a recibir a Marco Bufano, que es fotógrafo también del colectivo Guías, que realiza sus intervenciones a través de la técnica de fotografía estenopeica. Nos va a contar enseguida de qué se trata esta interesante técnica. Y bueno, que va a estar inaugurando la muestra Restituciones, de la que vamos a hablar también el próximo 26 de octubre. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos y a todas por esta charla y conversatorio. Gracias. Bueno, hechas las presentaciones, un poco para poner en contexto, en primer lugar vamos a recordar que entre los años 1878 y 1885 se llevó adelante la campaña militar de exterminio de los pueblos originarios, que la historia oficial denominó la conquista del desierto, comandada por Julio Argentino Roca. Como producto de ella, algunos de sus prisioneros, previo paso por la isla Martín García, llegaron al Museo de la Plata y bueno, a partir de allí vamos a dejar que nos cuenten bien los que más saben, que son nuestros invitados de hoy. Fernando, quisiera empezar por ahí, contarnos un poco cuál es el trabajo que hacía el museo por aquellos años,
cuál fue el rol de Francisco Perito Moreno, como para pintar un retrato de época y para saber de qué estábamos hablando, ¿no? Bueno, como bien decías vos, esta conquista llamada Campaña al Desierto, que nosotros hemos catalogado como un genocidio, ¿no? Por las prácticas que así se llevaron a cabo hacia los pueblos originarios desde el Estado argentino, tomó no solo el territorio y modificó los límites fronterizos de la Argentina, pasó de tener límites horizontales en la Pampa a tener el límite vertical que tiene hoy la Argentina con Chile. Francisco Pascasio Moreno, el fundador del Museo de la Plata, fue conocido como el perito por haber hecho justamente el peritaje de los límites de Argentina y Chile. O sea, se consolidan las fronteras interiores, la frontera que limitaba a la Confederación Argentina o lo que es el Estado Nacional Argentino, con los pueblos originarios se modifican y quedan corridos hacia la cordillera en el caso de la Patagonia, y también pasa lo mismo en el norte argentino, lo que se llamó la campaña del Desierto Verde, en el Gran Chaco, y se corre la frontera hasta lo que es la frontera del Paraguay. En ese estado de situación se apropian también de los hombres y mujeres que caen prisioneros. Decía Osvaldo Bayer que Julio Argentino Roca instaura nuevamente la esclavitud de la Argentina, abolida en 1813. Y muchos de estos hombres, se ha comprobado, y mujeres, niños y niñas, terminaron trabajando en los yerbatales que los Roca tenían en Misiones, en los ingenios azucareros que tenían en Tucumán. Mercedes Sosa contaba que ella fue descendiente de esos mapuches que fueron llevados, mapuches tehuelches, a trabajar a los ingenios azucareros de Tucumán, que también eran de los Roca. En ese marco, algunos prisioneros en tránsito hacia esos ingenios azucareros, yerbatales y también viñateros, terminan en Martín García, donde la mayoría muere, pero el Perito Moreno particularmente conocía a un grupo que él había conocido en sus numerosos viajes al sur, que había sido como una avanzada del ejército, él mismo lo plantea así, que él podía notificar dónde estaban las aguadas, los pastizales, para que después vaya el ejército en ese desierto y no se pierdan, y localizando también las comunidades. Ese grupo es el grupo de prisioneros que es la familia de Inacayal, el Lonco Inacayal, y el Lonco Follel, con sus mujeres, sus hijos y hijas, son llevados al Museo de la Plata con un fin que ya estaba predestinado por el Perito Moreno, que era terminar en las vitrinas de ese museo, con un rol geopolítico. Era el fin del Perito Moreno. El rol geopolítico era justificar la apropiación de ese territorio. Entonces mostraba a los pueblos originarios cómo se extinguían, como si habían extinguido los dinosaurios y la megafauna en las distintas épocas geológicas y naturales de nuestro territorio, y entonces los insertan en una espiral evolutivo. Ese espiral evolutivo comienza con un meteorito, las eras geológicas, después pasa por los dinosaurios extinguidos, pasaba por la megafauna, esos grandes gliptodontes, o los tigres dientes de sable que están en la puerta del museo, son ejemplos de esa megafauna extinta, y después insertaba a los pueblos originarios que, según el Perito Moreno, se extinguían por su propia debilidad física, igual que los animales, y terminaba con un ferrocarril que era la imagen del positivismo y del progreso, ¿no? Entonces justifica desde el Museo de la Plata la extinción de los pueblos originarios y oculta en realidad el genocidio que se estaba llevando a cabo, y él también lo planificó y participó, lo han denunciado otros antropólogos antes que nosotros empecemos a trabajar. Así que sobre ese grupo de prisioneros y prisioneras que nosotros empezamos a trabajar a pedido de las comunidades, para lograr que sean retirados de exhibición, porque aún en el 2006 estaban algunos de ellos que habían muerto dentro del museo en sus vitrinas. Básicamente ese es el núcleo de nuestro trabajo inicial. Claro, hay, digamos, como un paso más necesario en una cadena evolutiva que iba a suceder, digamos, la extinción de los pueblos originarios venía en esa cadena de relatos. Karina, en este sentido, entiendo que hay... Sí. Uy, perdón, Karina, digo, tuvo que haber en ese sentido, entiendo, un proceso de deshumanización del otro, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Hubo esa exhibición en las vitrinas de las que hablaba Fernando, ¿tiene que ver con exhibirlos como trofeo, como parte de demostrar que hay una raza superior por sobre una raza inferior? ¿Cómo crees que también era el espíritu de época para entender un poco lo que se vivía en ese momento, ¿no? Sí, es así. Había una consideración igualmente
nosotros desde el colectivo siempre planteamos que las cuestiones de épocas, esa justificación, las justificaciones de época están relacionadas con la clase hegemónica, ¿sí? Con las élites que detentan el poder y que instauran un orden y ciertos criterios con respecto a cómo está ordenado el mundo. En ese momento, siglo XIX, pensemos que estaba el evolucionismo como paradigma reinante en la ciencia moderna, que estaba consolidándose, esta ciencia que en ese momento estaba repartiéndose los objetos de estudio. Bueno, la antropología nos tocan estas poblaciones exóticas diferentes a las europeas, y en ese marco todas estas poblaciones sí son consideradas inferiores. De hecho, bueno, hasta cierto momento fueron consideradas animales, no fueron considerados humanos. Cuando la Iglesia ¿no? Dice, sí, estas personas son humanas, pero son inferiores, tienen alma, no son animales, pero igual son inferiores, estas poblaciones son tomadas en este marco y son no solo deshumanizadas, sino que son construidas, y la antropología contribuye mucho en esto, en esa construcción de ese otro inferior, con poca capacidad para el desarrollo, para el progreso, bueno, todas estas máximas que daba el positivismo, ¿no? En el siglo XIX, razón y progreso, bueno, los pueblos originarios no estaban incluidos en este marco. Y esto que decía Fernando con respecto al Perito Moreno, ya estaba decretado que estas poblaciones iban a extinguir. Entonces, una de las justificaciones era, desde la ciencia, ¿no? Que bueno, que había que aprovechar el poco tiempo que quedaban, porque ya estaban por extinguirse, como para obtener el mayor conocimiento posible de ellas. ¿Por qué? Porque estaban en un estadio inferior y había que explicar, contribuían a explicar la evolución de los seres humanos. No solo había una deshumanización, sino que había una taxonomización. Pensemos que en el siglo XIX también se desarrolla la frenología, ¿no? Y se toman estos caracteres morfológicos como para clasificar a las poblaciones, y claramente las poblaciones que son clasificadas inferiores, que están tipificadas como delincuentes o no aptas para el trabajo, bueno, todas características negativas, están los pueblos originarios, están los afrodescendientes, básicamente lo que serían los pobres, ¿sí? La clase pobre, ¿sí? de nuestra sociedad. Y mientras estamos y en este, digamos... mientras vos vas claro, hablando, que son, la verdad que son imágenes tremendas, porque en el rescate que hacemos, que hace el colectivo IAS de estas imágenes, que son imágenes tomadas por investigadores, por científicos de ese momento del museo, muchas, vemos como en esas imágenes nos muestran el proceso de deshumanización, porque podemos ver que en el caso de las mujeres y varones también, cómo se las fotografían vestidas y con cierta expresión en el rostro, más allá de obviamente estar prisionero, y después como, digamos, como esa imagen muta y como ese rostro muta cuando inmediatamente se la fotografía desnuda, ¿sí? Y en esta forma de policial, ¿no? Estas fotos de características de esa época, de frente y de perfil. Buscando mostrar qué, bueno, buscando mostrar esta inferioridad y justificar. Y la ciencia acá con el rol, ¿sí? El museo y la ciencia con el rol legitimador de un orden establecido. Un orden obviamente para muy pocos. Para ese ideal, ¿no? Ese ideal de Sarmiento, del europeo blanco, varón, ¿sí? Las mujeres invisibilizadas totalmente, a tal punto que no se registran sus nombres, ¿sí? Es mujer de Inacayal, mujer de Foyel, hay muy pocas que tienen registrado el nombre, y obviamente el nombre puesto por los blancos, ¿sí? No el nombre de nacimiento puesto en su familia, en su comunidad. Nombraste a Inacayal, quiero volver a Fernando, ya vamos a darle también la palabra a Julio para ver la mirada desde los pueblos originarios, por supuesto. Contanos, Fernando, ¿quién fue el cacique Inacayal? Y según tengo entendido, por registros de la época, incluso en la prensa de la época,
también se denunció y se habló que hubo muertes dentro del Museo de la Plata. Sí, esa investigación sobre la prensa la hizo Karina, encontró en diarios de 1887, en el diario La Capital, que había un periodista que ya denunciaba eso que hablaba recién, era una élite que legitimaba este pensamiento de época, pero bueno, los pueblos originarios, como bien decías vos recién, también eran de esa época, estaban sufriendo el genocidio y tenían voz propia y tenían una clara resistencia a lo que estaba sucediendo, o sea, que era la contrahegemonía de ese momento. La iglesia también, a pesar de haberlos considerado muchísimos años inferiores, siempre hubo voces disidentes dentro de la iglesia, como el padre de las casas, que ya en 1534 planteaba la restitución textual, la restitución de los tesoros y de los restos de las tumbas a sus descendientes, planteaba en 1534 y se basaba en el derecho jurídico de la época. Y Nacayal es uno de estos hombres que resiste, es prácticamente uno de los últimos grandes caciques y con las mujeres, ¿no?, que resisten, las comunidades que resisten, armas en mano. Aquí lo estamos viendo con el grupo de prisioneros, se ve ahí los soldados atrás del gran cacique Nacayal, y de Poncho está Foyel, su primo hermano, o sea que todas estas personas son familia porque son dos loncos primo hermano y todos son o sobrinas o hijas de los dos loncos. Nosotros trabajamos sobre ese grupo porque, como les comentaba hoy, había muerto dentro del Museo de la Plata, la mayoría de ellos en la primavera trágica de 1887. Todos habían sido denunciadas esas muertes en los diarios de época que vos decís. El perito Moreno reconoce desde otros diarios, hay un debate en esa época público sobre esos sucesos que estaban llevándose a cabo en el Museo de la Plata, y se lo denunciaba con el título de denuncia gravísima, que muere el cacique Nacayal en septiembre de 1887, muere Margarita Foyel, su sobrina, muere su esposa, muere una fueguina que los acompañaba, Tafá, y finalmente después muere también uno de los jóvenes yaganes, Mais Kensi, que también estaba denunciando ese diario que corría riesgo su vida. El cacique Nacayal, que ahí lo veíamos, y a Margarita Foyel, su sobrina, se los captura entonces en el último momento de la resistencia. Ellos resisten el embate de 1879 de Roca, después hay una segunda campaña menor de Villegas al Neuquén, y finalmente en 1884, en una tercera campaña, logran engañarlos, les dicen que van a hacer un parlamento, y esa noche los atacan a traición, cuando la comunidad estaba esperando el parlamento con el ejército, matando a 200 hombres y mujeres, niños y niñas, y este grupo es llevado caminando hasta Carmen de Patagones, donde se lo embarca en el Villarino, que es el buque insignia de la Armada en ese momento, que paradójicamente lleva a los prisioneros a la isla Martín García y lleva prisioneros de toda la Patagonia, y después restituye, antes había restituido en su primer viaje los restos de San Martín. O sea que encontramos en el Villarino también ahí todo un tema para estudiarlo, aparte del Museo de la Plata, porque tiene esa historia de haber restituido a San Martín, pero después se transforma en lo que llamamos una ESMA flotante, ¿no?, con los prisioneros de toda la Patagonia. Vuelvo a repetir, la isla Martín García muere la mayoría, pero son transportados a los lugares que podemos llamar esclavistas, de los ingenios azucareros, donde muchos de ellos hay relatos de San Camil que se revela en Misiones y escapan y vuelven después a La Pampa, por ejemplo. Y Nacayal termina en el museo con su familia, muertos, sus cerebros expuestos, su oreja, su cuero cabelludo, los esqueletos de sus hijas, de sus mujeres. Es una ignominia, es una burla pública, porque en 2006, cuando nosotros atendimos la demanda de las comunidades, lo que hacemos nosotros es una antropología de la demanda, las comunidades demandaban que se retiren de exhibición, decían que era un no docente que había donado su cuerpo a la ciencia, y en realidad era un yagán joven que había muerto dentro del Museo de la Plata. Y en la época también se burlaban porque decían que tenía miedo al descarnar los cuerpos de sus amigos que habían muerto y huía rápidamente. Entonces, vemos que la burla pública comienza con el perito Moreno diciendo que vengan mis amigos aquí conmigo, y en las cartas privadas contando que los mandaba con cartas que decían que los metan presos porque ellos no sabían leer. O sea, siempre esa doble moral del perito Moreno, la pública y la privada. Bueno, eso también lo repitieron en la historia hasta el 2006, que logramos por denunciar toda esta situación. Denunciábamos lo que decía Karina, que la primera restitución de Argentina del Lonco y Nacayal, que se hizo en 1994 por una ley que obligó al museo, después de muchos años de lucha de las comunidades del Chubut,
había quedado la esposa del cacique Inacayal en el Museo de la Plata, y nosotros entendíamos ahí una triple invisibilización. La de clase, la de etnia, que contábamos recién, el faro del racismo que es el museo, al decir que son salvajes, primitivos, que se extinguen por su propia debilidad, y la de género. Y comenzamos a visibilizar esa historia. En 2020 accedimos a las actas bautismales del momento de captura, de esa captura de 1884. Encontramos ahora que inmediatamente se los bautiza, y ahí se la registró como Ana Inacayal, o sea, hay un bautismo y la imposición de un nombre cristiano, y también están registrados los nombres de algunas de estas mujeres, como el de Margarita Tropachún, o otros nombres, no me quiero equivocar, en sus lenguas originarias. O sea, son nombres, algunos tehuelches, aóniquen o mapuches. Así que bueno, esa es la triste historia de Inacayal. Nosotros logramos restituir a Ana Inacayal, no quiero decir su nombre mal en lengua, por eso no lo digo. Ahí a Margarita Foyel, a Tropachún me lo aprendí, Foyel de Peñajau, que era su esposo. La restituimos el Día Internacional de los Derechos Humanos en 2014, después de 8 años de lucha junto a las comunidades de Chubut, que son vanguardia en toda la Argentina y en Sudamérica por la cantidad de restituciones que han logrado las comunidades de Chubut, y Julio puede avanzar con algunos casos particulares, ¿no? de esas restituciones que Chubut y las comunidades de Chubut llevan adelante desde ya el año 94, inaugurando en Argentina este ciclo de restituciones. Bien, y para darle antes la palabra a Julio, quisiera pasar otra vez por Karina para que nos cuente específicamente de qué se trata el proyecto del trabajo que realiza Guías, ¿no? ¿Cómo es ese día a día? ¿Cómo es esa evolución? ¿Cómo es la investigación? ¿Cómo es su trabajo a largo plazo, me imagino? Bueno, cuando Guías se conforma, ¿sí?, como un colectivo por el año 2006, la verdad es que voy a hablar por mí, pero bueno, sé que otros compañeros también. Yo estaba metida en el museo, en la facultad, ya terminando, ¿sí?, mi carrera, y estando conviviendo con esos restos, estudiándolos, bueno, haciendo lo que hacíamos, lo que hacemos en la facultad, sin conocer estas historias. Cuando empezamos a conocer que hay comunidades que hacen reclamos, una comunidad particular de Bolivia que hace una ceremonia en el museo reclamando una momia, que ahora está en camino esperemos que podamos restituirla. Nos enteramos que se había presentado el año anterior un pedido de retiro de exhibición, porque esos restos estaban, algunos exhibidos en la sala de antropología biológica, sobre todo el de Maishkensis. En el año 2006 logramos, gracias al apoyo sobre todo de los estudiantes de la carrera, de las comunidades, por supuesto, que se retiren de exhibición y que se modifique la sala, ¿sí?, con otro criterio, una sala que estaba prácticamente estática desde los años 40. Vimos algunas fotos donde estaban todos los restos expuestos. Esa sala estuvo así hasta más o menos la década del 40, después se modificó, pero igualmente quedaron restos expuestos. Y esto que decía Fernando en Maishkensis estaba exhibido como un esqueleto humano, simplemente, sin ninguna otra indicación, cuando claramente se sabía quién era. Comenzamos a leer, a buscar, a rastrear bibliografía, y tenemos acceso a las colecciones, y nos encontramos, la verdad, que con, digamos, un panorama, en principio triste, sorprendente, en muchos sentidos. ¿Cómo estaban esos restos en cuanto a la preservación? Estamos hablando de un museo. ¿Cómo estaban esos restos separados, ¿sí?, dispersos, manos por un lado, pies por el otro? Y cuando hallamos el cuero cabelludo, los órganos que estaban preservados en formol, pero particularmente el cuero cabelludo de Inacayal, su cerebro, que no habían sido restituidos en el año 94 con el resto de su cuerpo,
Bueno, inmediatamente ahí empezamos a difundir, nos pusimos en contacto con la comunidad y se generó un pedido complementario. Lo que nosotros hacemos, y creo que lo fuimos aprendiendo en la práctica y en tantos años de este trabajo, es acompañar a las comunidades. No, para nada no estudiamos a los pueblos originarios, no los consideramos un objeto de estudio, sino que son personas, ¿sí? que tienen y que tuvieron esas personas, familias, que estuvieron en la comunidad, que tuvieron una historia de vida que fue totalmente invisibilizada, ocultada y negada y tergiversada. Entonces, lo que hacemos es acompañar, y en este acompañamiento brindamos, ¿sí? Ponemos a disposición la información que accedemos por el lugar en el cual estamos, ¿sí? A pesar de estar dentro de la institución, a pesar de estar dentro de la academia, nos cuesta la verdad que un montón, ¿sí? Acceder a cierta información, y esa información lo que hacemos es socializarla y acompañar a las comunidades desde diferentes ámbitos. Fernando desde el instituto, yo desde la facultad, bueno, Marco haciendo su trabajo, y Julio en este caso en representación de las comunidades desde el territorio. Así que ese es nuestro trabajo, y llevamos, la verdad que podemos decir que estamos orgullosas porque hemos logrado que con las comunidades un montón de restituciones, un montón de vuelta a casa de esas personas. Totalmente, un trabajo increíble, realmente, es realmente increíble. Yo que tuve la posibilidad de acceder a algunos de los materiales cuando estábamos preparando esta charla, como el libro incluso de Antropología del Genocidio, la verdad que es un trabajo impresionante el que están haciendo. Y preguntarle a Julio, obviamente, desde el lado de las comunidades, ¿no? Me imagino que el camino a la inversa no debe ser tampoco nada fácil, el hecho de que su voz pueda ser escuchada. Y bueno, contanos un poco eso, cómo fue y cómo sigue siendo este camino para poder restituir los restos mortales de sus ancestros. Me imagino que tienen en el colectivo Guías un gran aliado, pero como dice también Karina, los obstáculos persisten, ¿no? Me imagino. Sí, bueno, la verdad que nosotros como pueblo, para nosotros interiormente es muy complejo en el sentido de que este trabajo que comenzó el colectivo Guía en 2006, en realidad no solo despierta un interés, ¿no? Desde cualquier lugar, sino que dentro de nuestro pueblo genera, ¿no? Mucho dolor, mucha angustia, se generan la búsqueda del autorreconocimiento, genera aúna en cierta forma, digamos, a nuestro pueblo. La verdad, nosotros como pueblos originarios, pueblos mapuches tehuelche, consideramos y valoramos el accionar del colectivo Guías en esta aposta de empezar a cumplir un rol que el Estado no lo ha dado. Un rol de compromiso, un rol de acercarnos a nosotros, ¿no? Algunas herramientas como para poder restituir a nuestros ancestros. No es solamente restituir, no es solamente dar, traer, es mucho más complejo que eso, porque son procesos que se viven dentro de las comunidades, dentro de las familias. Acá hay un caso que lo voy a contar que es muy anecdótico, porque en cierta forma fue una restitución prácticamente a la familia de unos restos que se hicieron en el año 2018, justamente para esta fecha, para el 11 de octubre, y en realidad eso despertó y generó hoy la conformación de toda una comunidad de esa familia, el autorreconocimiento y el orgullo también de decir, bueno, éramos parte, ¿no? Que eso es lamentablemente, nosotros como pueblo vemos que el Estado, ¿no? Tiene esa deuda pendiente con los pueblos originarios, que hoy en la actualidad, lamentablemente, sigue estando esa deuda. Nosotros entendemos también que los procesos no son fáciles, ¿no? Son largos. En el caso personal, yo también
empecé con una búsqueda personal, por ejemplo, y pude llegar a que mi abuela nace en Ñorquinco, justo en el 1900, y mi bisabuelo estaban en una comunidad en Ñorquinco, Río Negro, justo en plena campaña del desierto, y se produce el desplazamiento, digamos, del pueblo mapuche, de ese lugar, hacia la zona de Pusén, y después todos van caminando hasta a los altos del Sénguer. Ahí, bueno, ahí nace mi madre, y pude reconstruir toda esa historia también, impulsado, ¿no?, por esto que nos puso el colectivo Guías en la mesa, o sea, esto de que se puede, podemos buscarnos, podemos encontrarnos con nosotros mismos. Y eso es muy importante para nosotros, porque todos nosotros, como pueblo, en general, tenemos desmembradas nuestras familias hacia atrás por el genocidio de la campaña del desierto. Es terrible el dolor, ¿no?, que atraviesa nuestras comunidades. Lo hemos vivido a diario, se vive constantemente, y también hemos compartido en algún momento con el colectivo Guías charlas dentro de las comunidades, en donde la gente se reencuentra con ellos, y la angustia y el dolor que ha generado este genocidio. Hoy el genocidio está latente permanentemente, ante cada recuperación territorial, ante cada hecho de injusticia. O sea, hay una resistencia, digamos, justamente por eso, y eso tiene que ver, que hace muy poco me pasó algo muy interesante, porque me dicen, ustedes otra vez se revictimizan con la muestra, y no es así. Nosotros, a través de esta muestra, no nos revictimizamos, o sea, no, al contrario, nosotros nunca nos sentimos víctimas, nosotros siempre resistimos a todos estos atropellos, ¿no?, de esta conquista desde Argentina. Entonces, para nosotros nos pone en valor, ¿no?, poder saber y conocer nuestro pasado. Este pasado que fue invisibilizado, como lo planteaban. Así que nosotros como pueblo lo vivimos muy fuerte, ¿no?, muy fuerte, y cuesta mucho también trabajarlo desde adentro, desde mi lugar, cual he tomado, porque hay mucha resistencia en nuestros hermanos, ¿no?, a las relaciones con el Estado. Y es de entenderlo, porque el Estado, o sea, nunca nos estuvo, digamos, no nos estuvo en cuenta, nunca no nos contó como pueblo. Y eso sigue sucediendo. Entonces, cuesta muchísimo el trabajo, pero es muy valioso lo que sale. Ese sería medianamente nuestro punto de vista. Es mucho más profundo, pero bueno, el tiempo es corto, y quería que lo entendieran un poco desde nuestro lugar. Claro que sí. Y a todo esto estamos pasando por alto que existe una legislación, ¿no? La ley 25.517, que es precisamente de restitución de restos mortales para las comunidades que así lo reclamaran. Y estamos justo a 20 años de esa normativa. Ahora enseguida quisiera que también nos cuenten un poco, Fernando y Karina, qué implica esto para el trabajo que ellos hacen. Quiero llegar al trabajo de Marco, a lo que es la muestra. Pero Julio, sé que tenías algo para compartir con nosotros, no sé si querés hacerlo en este momento. Sí, voy a leer algo sobre Inacayal, del Peñe Jorge Espíndola, y después tengo una sobre la restitución que se hizo hace el año 2018, que es la restitución del hombre de Yanquenao acá en Sarmiento, ¿no?, y escrito prácticamente por gente de la comunidad. O sea que es interesante. Vuelvan, vuelvan a danzar sus puyú en esta tierra. No allá. Allá no había un mapu para ellos. No allá. En las catacumbas del Museo de la Plata, en sus cajones húmedos, llenos de difuntos. No allá. Entre sus craniómetros, que jamás midieron los rojos peumas de Catriel. No allá. Allá no estaban tranquilos los mayores. Vuelvan a danzar en esta tierra. Aquí los espera el balsero, con su yanca, para cruzar el largo río de la noche. Aquí, danza de choiques y cóndores, ahora que vuelven a respirar sus corazones, junto al corazón de la tierra. Hermanos y padres, Puyamien, Puñaña, seguimos haciendo el lilipún por los que aún no llegan. Aquí están
su Juanpo esperando por ustedes. Aquí están sus animales y la ñuqui esperando. Sabemos perfectamente que tarde o temprano llegarán. Sabemos esto, como sabemos que todo vuelve y el tiempo vuelve. Y pasa por nosotros, trayendo las voces de los que aquí danzaron. Vuelve el Lonco Inacayal, en remolinos por las pampas. Oñoy Tripantú es el tiempo que regresa. Lilipún haremos, Futaquecheyem. Lilipún haremos en Oñoy Tripantú, esperando el regreso. Me pareció una síntesis, ¿no?, de lo que piensan muchos hermanos, y también lo pienso, ¿no? Esto que se logró o que se logra día a día, este pedacito de esperanza, ¿no?, que nos da como pueblo para esperar el regreso de todos nuestros hermanos que están allá, no solo en el Museo de la Plata, sino que están esparcidos por todos los lugares del territorio argentino. Me pareció muy, muy justo eso. Claro que sí, Julio. Gracias por compartirlo. Quisiera llegar a Marco, ¿sí? Vamos a hablar de su muestra, pero antes de entrar en la muestra propiamente dicha, Marco, preguntarte cómo llegas vos al colectivo Guías, cómo se da esta unión, ¿no?, entre ustedes y bueno, también preguntarte lo movilizante que debe ser para vos la fotografía como documento, ¿no?, como testimonio de verdad. ¿Qué tal? Bueno, sí. Llegué al colectivo Guías siendo estudiante, compañero de Fernando, de Karina, de un grupo extenso de estudiantes. Y bueno, también lo mismo, en las clases teníamos los esqueletos y siempre nos cuestionábamos de quién era, ¿no? Éramos también militantes de los derechos humanos dentro de la facultad y con estas cuestiones, ¿no?, de saber y preguntar y averiguar bien de dónde, sabiendo que había pasado un genocidio y también la dictadura militar, ¿no? Confluían esos dos genocidios. Y bueno, después yo como trabajador del Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti, ubicado en la ex-ESMA, también trabajaba con archivos fotográficos y uniendo estos dos temas, ¿no? Con el archivo fotográfico del colectivo Guías empecé a transferir imágenes con objetos de la ESMA, ¿no?, como adoquines del piso de la ESMA, también sacando fotos estenopeicas y bueno, tratando de unir estos dos genocidios que fueron realizados por las mismas personas, ¿no?, el ejército argentino, los terratenientes, tratando de inferiorizar a las personas que ocupaban hacía más de 14.000 años lo que hoy se llama Argentina, ¿no? Pero bueno, sí, es muy importante también la fotografía como registro, como memoria, documento. Recién Karina hablaba de las fotos que el colectivo rescató del museo. Son fotos terribles, ¿no? Descontextualizan los hábitats de las personas, las desnudan, los humillan, los sacan de contexto, les ponen atrás sábanas blancas, de frente y perfil, como el estilo criminalístico de Lombroso. Entonces, bueno, tratamos de, con este archivo, que no quede en la memoria y que se sigan cuestionando estos actos terribles en nombre del progreso, de un falso progreso, que bueno, que hoy en día vemos que no lleva a ningún lado, ¿no? Bueno, la muestra, también les quería contar que la muestra Prisioneros de la Ciencia tiene más de 150 presentaciones en toda la Argentina. También está en manos de comunidades. Julio tiene una muestra, la llevan por todo el sur. También estuvo en Uruguay, y en colegios, instituciones, museos, también en centros clandestinos de memoria, donde funcionaron centros clandestinos, y hoy son centros culturales. Pudimos mostrar estas imágenes, como en la ex-ESMA, donde estuvo 4 veces, en el Parque de la Memoria, en la Mansión Seré, en la Casa de la Memoria de Rosario, bueno, en distintos lugares donde creemos que es necesario mostrar estas imágenes para no olvidar y que no se produzcan más estos hechos terribles. Sí, Fernando hablaba antes, ¿no? Tiró un concepto, la ESMA flotante, ¿no?, cuando hablaba del Museo de la Plata, ¿no? Y sí, tal cual, la verdad que es muy interesante
la relación y el vínculo que vos establecés entre ambos genocidios. La muestra se va a inaugurar el 26 de octubre, les decimos a todos y a todas los que están presenciando este conversatorio, así que pueden encontrar más información ya llegada la fecha en la página web y en el portal, por supuesto, de la Dirección General de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, en nuestras redes sociales, por supuesto, también. Contanos un poco cuál es la selección que armaste, con qué se va a encontrar el público que esta vez sí, de forma presencial, va a poder acceder a la muestra allí en el Congreso. Bueno, la muestra Prisioneros de la Ciencia la conformamos con todo el colectivo Guías y son imágenes también de la familia Inacayal, que estuvieron esclavizados dentro del museo, con algunas fotos de los salones, con los cráneos, con los esqueletos. La verdad que son terribles, pero bueno, para nosotros es como necesario, ¿no? Son como las pruebas del nazismo, las fotos, hay que mostrar estas fotos que estuvieron escondidas más de 100 años. Y por otra parte está la muestra de restituciones, que son estas mismas fotografías con intervenciones, ¿no? Comparándolas con la última dictadura cívico-militar. Y contanos un poco qué es esto de la técnica de fotografía estenopeica, para los que no conocemos en detalle. Bueno, la fotografía estenopeica es el principio de la cámara oscura, ¿no? Es una fotografía que no utiliza lente, simplemente con un agujerito, el estenopo se llama, que se hace con una aguja, en una caja, se puede hacer con cajas de dulce de leche. En este caso yo utilicé cajas de fósforos, las chiquitas, y películas, rollos vencidos, utilicé para esta técnica. Bueno, es una fotografía que también es media borrosa, y bueno, es la primera forma de comunicar imágenes que se tienen, ¿no? Desde hace muchos años. Bien, realmente muy interesante y por supuesto quedan todos invitados y todos invitados a recorrer esta muestra que también tendrá su correlato de forma digital. Vuelvo a Fernando y a Karina, hace un rato mencionaba esta legislación que tenemos hace más de 20 años, bueno, hace 20 años exactamente, este año se cumplen los 20 años de la ley 25.517. Imagino que cuando la legislación sola no alcanza, ¿cuáles son las trabas que encuentran? ¿Cuáles son en cierta forma, los apoyos que también reciben por parte estatal? Si es un trabajo que ustedes hacen definitivamente en la soledad de lo que es su tarea, porque digo, está bueno que también esto se visibilice, ¿no? Y preguntarles al margen también si existen otros museos del mundo en los que se ha hecho un proceso similar, si ustedes conocen que hay casos en Latinoamérica, pero también en el mundo, en donde se pueda encontrar un trabajo parecido al que realizan ustedes. Bueno, sobre la ley, nosotros en el estado de situación que comentaba Karina, que empezamos a investigar en 2006, encontramos sí que había sido promulgada el 24 de noviembre, se va a cumplir ahora 20 años del 2001, esta ley de restitución, pero no estaba reglamentada. Entonces, a partir del 2006 militamos entonces el retiro de exhibición, que lo logramos rápidamente, nosotros nos conformamos el 2 de marzo y lo logramos el 22 de agosto, sacamos a Mackenzie de vitrina, el 1 de septiembre retiramos todos los restos de exhibición de nuestro continente, y comenzamos lo que nos llevó 8 años, la restitución complementaria de Inacayal, como comentaban recién, de Ana Inacayal, de Margarita Foyel, y también comenzamos a militar la reglamentación de la ley de restitución, la 25.517. Eso se logró en el marco del Bicentenario. Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 701 reglamentario y le dio la potestad al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de ejecutar esa ley. En ese momento, entonces nos convocaron al instituto, nosotros habíamos logrado también, después de 3 años de lucha, la primera restitución del colectivo Guías, que fue la restitución de Damiana, una niña que había sido apropiada en el Paraguay por antropólogos del Museo de La Plata, y había sido criada en La Plata, había muerto muy joven, a la edad de 11 años, y había quedado su cuerpo escondido dentro del museo. 3 años después, en el 2010, logramos esa restitución y entramos a trabajar en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y con las comunidades que convergían en la Dirección de Afirmación de los Derechos Indígenas, que también se creó en ese 2010 con el decreto 701, convergen comunidades de todo el país en esa dirección con la primera dirección indígena del INAI,
desarrollamos el Programa Nacional de Identificación y Restitución de Ancestros y Ancestras, que se aprobó en el 2012, y bueno, lo fueron coordinando distintos dirigentes indígenas, y con ellos logramos la restitución de Inacayal en 2014. A partir de la llegada del macrismo se desarma todo el equipo indígena, y lo último que hacen es pedirme los dirigentes de las comunidades que asuma yo la coordinación del Programa Nacional de Restitución, y lo vengo coordinando desde 2015 en el instituto, con las comunidades del Chubut y comunidades, nosotros desde ese lugar hemos podido acceder a trabajar con 26 pueblos originarios de nuestro territorio diferente. Con 9 pueblos de esos 26 hicimos restitución, hicimos 18 restituciones. Muchas de esas restituciones son de asesinados y fusilados por el ejército argentino de los pueblos con, que restituimos al Chaco y a Santa Fe, mapuches y tehuelches asesinados, ranqueles asesinados también. Estamos en proceso de restituir huichí asesinados en los ingenios azucareros. Y con este gobierno, nuevamente, con el gobierno nacional y popular que se recuperó en el 2019, hemos dado un paso más con el Estado Nacional, con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y hemos creado el área de identificación, restitución de restos humanos indígenas, y también ahora el territorio de la protección de sitios sagrados. O sea que en una parte del colectivo Guías pasó a poner a disposición sus archivos del instituto, su conocimiento, y empezamos a trabajar con las comunidades de todo el país. Y bueno, algo que contaba Julio Vera muchas veces, y sobre todo en el macrismo, donde el Estado no solo estaba ausente, sino que cuando estaba presente era la muerte de Rafael Nahuel, producían la desaparición de Santiago Maldonado, etcétera, con el INAI también implicándose en ese lugar. Las comunidades se transformaron también en el refugio del colectivo Guías. Y la Universidad Nacional de La Plata, obviamente, que siempre tuvimos ahí un apoyo muy, muy fuerte. Pero realmente se ha fusionado parte del colectivo con las comunidades en territorio, eso que contaba Marco, que las muestras itineran las mismas comunidades. O sea que el apoyo grande del colectivo está en las comunidades. Herramientamos al Estado Nacional, nos sentimos parte del Estado Nacional, fortalecer el Estado es importante para nosotros porque las políticas públicas son las únicas que pueden llegar a todas y todas las comunidades, y apostamos que en algún momento haya un reconocimiento del genocidio y se pida perdón, como hizo el presidente Néstor Kirchner en su momento con el genocidio que comentaba Marco de la última dictadura cívico-militar, ¿no? Para que nunca más haya genocidio, no hay que olvidarse de que el primer genocidio fue con los pueblos originarios, quedó impune, y eso entendemos nosotros del colectivo que fue lo que motivó también en parte a la última dictadura cívico-militar, a pensar que ellos iban a estar en las estatuas como estuvo Roca. Videla imaginaría, pensamos nosotros, que iba a ser como esos prohombres de la patria considerados por el futuro. Para que eso no suceda, nos parecía muy interesante el trabajo de los artistas. En general tenemos mucho acompañamiento artístico, desde Cerneri, que hizo La Mujer Originaria, Duilio Pierri, bueno, artistas de todo lo ancho y largo del país, y Marco Bufano con su arte también, unidos esos dos genocidios para que no se pierda, ¿no?, esa memoria histórica de los pueblos originarios. Creo que en parte el colectivo entonces ha herramientado con su pequeño granito de maíz al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y el instituto nos ha dado la posibilidad de trabajar con estos 26 pueblos, y vamos por llegar a los 34 pueblos que se autorreconocen en Argentina. Estamos en ese proceso. Gracias, Fernando. Karina, te doy la palabra. Bueno, qué camino difícil. Estaba pensando en esto que decía, que contaba Fernando, bueno, Marco, Julio, la verdad que es un camino muy, muy difícil porque hemos encontrado resistencias de todo tipo, y nuestro trabajo al principio sí fue a pulmón y a cuerpo y a mente. Y después con este ingreso al instituto y con la labor, digamos, desde dentro, la cuestión se allanó, pero un poquito nomás, un poquito. Las dificultades siguen estando porque hay muchas resistencias, porque las comunidades son diversas, porque la comunidad académica de antropólogas y antropólogos también es diversa. La sociedad lo es. Entonces, encontramos algunas resistencias y
y quizás estas resistencias no es a todo el trabajo, pero sí a una parte. Algo que decía Julio, que con respecto a las muestras fotográficas y al volver a poner a la vista de la sociedad estas fotografías que estaban ocultas, algunas veces nos fuimos cuestionadas y cuestionados, pero nosotros resignificamos esas imágenes. No solo las resignificamos, sino que creo que las comunidades también las resignificaron, y no es lo mismo contar, ¿sí? Que en fines del siglo XIX había prisioneras y prisioneros en el museo, que los tenían, los fotografiaban desnudos, que después los descarnaban, a ver esas imágenes. Creo que, digamos, que la cuestión discursiva acompañada con la imagen es mucho más, no solo impactante, sino que queda en la memoria, y nos parece importante que, aunque estas imágenes sean dolorosas, porque lo son, porque creo que nos pasa a todas y a todos, las vemos, ya las vimos cuántas veces, las trabajamos, las recortamos, las coloreamos, las imprimimos, y a mí lo que me pasa es que el impacto es el mismo como la primera vez que las vi. Entonces, el trabajo con la imagen nos parece fundamental como para difundir y continuar con la lucha. Y con respecto a estas restituciones que se hacen en el país, la verdad es que se han hecho otras restituciones en otros lugares, pero la Argentina, como en el campo de los derechos humanos y en otros campos también, pero ha sido pionera, y ha abierto y ha iniciado un camino que esperemos que prenda en otros lugares. La verdad que hacer más de 14 restituciones a lo largo de estos años ha sido un logro para todos y para todas. Así que sí esperamos que los cuerpos, sino restituir la cultura, restituir lo que está en los museos, que en definitiva es de las comunidades, y que los museos tomen otro rol, que es un rol educativo, pero con otros instrumentos, ¿sí? No es necesario tener un resto humano verdadero exhibiéndolo, no es necesario tener una vasija, ¿sí?, de hace 100 años, robada o sacada en el marco de un genocidio. No es necesario si podemos contar la historia de otra manera. Totalmente, gracias Karina. Y sí, es esto, ¿no? Un poco resignificar la memoria colectiva. Nos quedan pocos minutos. Julio, nada, preguntarte también qué significa para las comunidades el 12 de octubre, porque en cierta forma también podemos pensar que es una fecha instalada por la cultura oficial, por decirlo de alguna manera, pero ¿qué significa para ustedes este día? Porque la lucha es diaria y no necesita de un calendario, ¿no? Sí, en realidad para nosotros es un punto de resistencia, ¿no? Nosotros consideramos el 11 de octubre como último día de libertad. Entonces, a partir de ahí es otra la mirada que tenemos, ¿no? Sino que para nosotros el 11 de octubre es el último día de libertad y es donde comienza nuestra resistencia. Está demostrado que los pueblos originarios, mapuches, tehuelches, han resistido durante muchísimos años esta conquista del desierto, y no tan desierto, ¿no? Que aún continúa hoy, más allá de las herramientas jurídicas que hay, que lo planteamos hace un rato, cuesta muchísimo tanto para dentro de nuestro pueblo, como también nosotros como pueblo, ir a salir a la justicia, hacer nuestros reclamos, sabiendo nuestros derechos que están. Entonces la colonización y el capitalismo ha hecho estrago en las cabezas de los funcionarios judiciales, funcionarios municipales, funcionarios que llegan a funcionario y no conocen el derecho. Es gravísimo para nosotros porque sufrimos la discriminación, ¿no? A través, o sea, es muy fácil discriminar a la gente de nuestro pueblo porque es una cuestión que tampoco nos gusta ir mucho a ver el Estado. Entonces, sufrimos continuamente esa situación. De todas maneras, siempre hay esperanza y eso es importante. Seguimos trabajando, seguiremos trabajando con nuestros hermanos tierra adentro, y
plantear, ¿no? Esto que decía Karina hace un rato, nosotros, esto de resignificar las imágenes, porque como experiencia tenemos, por ejemplo, a veces hemos montado la muestra y la gente que viene dice, ah, no, pero era primo, este hombre podría haber sido primo de este, y empiezan a armarse esas discusiones como entornos familiares, y todo el mundo termina angustiado, mal, se remueven las raíces, y bueno, eso impulsa, ¿no? a nosotros como pueblo a seguir peleándola, a seguir resistiendo. Así que es un día importante. Importante porque nos comunicamos todos. Acá en este lugar, justamente ahora el 11, hacemos una rogativa en relación para estar más unidos, más fuerte que nunca. Y bueno, también estamos trabajando, esto lo quería contar, que en una restitución acá en Sarmiento hay 19 cuerpos en un museo, y bueno, estamos trabajando con las autoridades locales, han logrado entender y comprender, y junto al colectivo Guías, ¿no? Una restitución muy, muy importante. Que bueno, estamos en proceso, cuesta muchísimo, horas, tiempo, así que, y bueno, pero nosotros tenemos la experiencia del hombre de Yanquenao, que realmente fue muy importante y reafirmó, fue una reafirmación territorial por sobre todas las cosas, ¿no? Porque siempre está la discusión si somos de acá, somos del otro lado. En realidad nosotros somos todos de acá, de la tierra. Así que eso ayuda muchísimo también. Así que le iba a leer lo de Yanquenao, que es lo que había prometido, como para ir cerrando, ¿no? Vale, por favor, que nos quedan poquitos minutos, a ver si podemos. Esto está escrito por Liliana Ancalao, poeta, pueblo mapuche tehuelche, y bueno, hizo un resumen de lo que sucedió. Es una raíz que vuelve, dijo Manuel Antileo, con todo su cuerpo nacido entre lagos. Una raíz que arrancaron de nuestro territorio, había insistido don Raúl Mera, Yanquenao, durante tantos años en cada tragón que se convocaba. ¿Quién la arrancó? ¿Quién profanó su serenidad? ¿Quién descuajó el respeto de Tehuelche, de Mapuche Tehuelche, que sabían que este cerro guardaba los restos del nombre? Fue un arqueólogo. Fue en 1979, nos dijo Julio Vera Cayuleo, en tiempos de la dictadura militar en Argentina, recordándonos que hay un Estado que nos administra, un Estado que construyó el olvido y le puso el sobrenombre de conquista al genocidio. El otro genocidio, el fundante, el que reció desde 1878 hasta 1885, destruyendo la trama de relaciones entre todos los seres del Gualmapu, el territorio. El mismo Estado que se hizo el que no sabía que el territorio del Lonco Inacayal era Furiloche, y permitió en el 94 la confusión de que se devolvieran por parte los restos del Lonco Ateca, un refugio en la huida del espanto. Este territorio del Chubut, a donde tampoco hubo una jura a la bandera por los loncos del sur, en cercanía del río Genoa el 3 de noviembre de 1879. ¿A dónde se llevaron el hombre de Yanquenao?, preguntaban. A la UBA, al Instituto de Arqueología, allá sus huesos bajo la lupa de la ciencia, la raíz expuesta a la luz del neón, a los rayos del positivismo. Tienen estos huesos, sentenció el carbono 14. Es nuestro Lamien, es nuestro hermano. Dijimos con toda nuestra sangre, esa que nunca se acostumbró al despojo. El 11 de octubre de 2018, la Universidad Pública abrió sus puertas y vitrinas, observada por los ojos nuevos de sus estudiantes, y lo recuperamos, a nuestro Lamien. Lo cubrimos con la Buenofoy, la Mapuche Tehuelche que vino de un peuma, de un sueño, a don Julio Antieco allá por el 87, nítida en sus colores. Lo recibimos cuando bajó del avión, lo acompañamos en auto hasta Sarmiento, a donde nítidas Banguelén brotaron en el sereno o en un mapu, a donde los parientes Yanquenao se miraron y se reconocieron en su origen, su cupalme. Es nuestro Lamien. Sonaron los ñorquinco, las pifilcas, las cascahuillas, el cultrum. Nuestro Lamien de Yanquenao que regresa entre su afafán y lágrimas, alegría y dolor en el abrazo de Tramaleo, otro Lasquem, Hueñey, Ñanculahue en Pufolil, Yanquenao, en un 12 de octubre, que esta vez amanecía. Saltaban los autos
Entre piedras y ripios del Molle Mapu, el fino polvo que se eleva desde el Colehuapí nos recordaba su agonía, camino al cerro. Cruzamos tranqueras, carteles de propiedad privada. Y llegamos, subimos, nuevos brotes yanquenados depositaron los huesos en su lugar. Fernando Pepe ayudó a acomodar la posición de su viaje. Las piedras regresaron a cubrirlo. Cumplimos, dijo José Jaramillo, el lonco de Otrón Lasquem, y se quedó el viento con su voz de taíl, agitando flores amarillas del calafate, que crecía a la vera de esa espera. Se quedó el viento pasando sobre las rocas del cerro con su herida ahora cubierta. Lo regresamos al hombre yanquenao, y nos regresamos a nosotros. Esto fue un escrito colectivo y me pareció valiosísimo compartirlo, porque están presentes todos los que participaron de... Mil gracias, Julio. Claro que sí. Gracias, Julio. Gracias a todos por participar, a Karina, a Fernando, Marco, a vos también. Y bueno, por último, Marco, volver a invitar al 26 de octubre a que se acerquen al Congreso de la Nación para poder ver esta vez sí de forma presencial la muestra de restituciones y por supuesto de prisioneros de la ciencia. Buenísimo, sí, gracias a todos y a todas los trabajadores de la Cámara por la ayuda. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar del otro lado también. Queremos agradecer a los chicos de técnica por haber hecho posible esta transmisión, a Valeria Re, su curadora, y nos encontramos seguramente en otro próximo encuentro cuando así lo disponga. Gracias. Gracias.